Bueno, voy a grabarles el video que les dije, haciendo un poco un relato y un resumen de lo que hablamos en la clase de hoy. Acá hay mucho viento, así que el ruido que escuchan es del viento. Bueno, voy a abrir el archivo que dice problemas analizados en la clase virtual del 30 de julio que les envié a ustedes. Y bueno, y acá lo que consigo es abrir un archivo de PDF en el que aparece la situación del problema que estamos resolviendo, que resolvimos. Una empresa que tiene 80 trabajadores analiza la cantidad de jornadas en días de capacitación que recibieron sus empleados. Y los datos de esos 80 empleados están en un archivo que voy a abrir desde acá. Esto me abre la hoja de cálculo donde tengo esos 80 datos, donde dice en la columna amarilla, donde dice cantidad de días de capacitación. En principio voy a minimizar esto y también voy a minimizar el planteo de los problemas, y esto también. Bien, y lo que voy a hacer es abrir Google Chrome para abrir GeoGebra clásico online. Bien, acá tengo GeoGebra abierto y lo que voy a hacer es ir a las tres barritas, luego a vista, y allí voy a dejar cliqueado hoja de cálculo y voy a quitar el clic de las demás opciones. O sea, me va a quedar solamente lo que dice hoja de cálculo activado. Bien, lo que voy a hacer ahora es en la primera celda, ahí la que quedó seleccionada, copiar los datos que tengo en el Drive. Entonces vengo acá y vamos a abrir esto un poquito más grande. Se me cerró y acá tengo los datos de logística. Vamos a ampliarlo. Voy a elegir los días de capacitación y los voy a copiar, si me permite elegirlos a todos, ahí va, hasta el último de los datos. Le voy a dar copiar, voy a abrir nuevamente GeoGebra y acá en el primero lo voy a pegar en esa primera casilla. Esto me da un poquito de trabajo, ahora sí. Pegar, y tengo todos los datos por ahí. Vamos a chequear que realmente quedaron copiados los 80 datos. Me doy cuenta que quedaron 79 datos. Me faltó uno, probablemente el primero o el último. Esto empieza en 104. Me voy a fijar en el conjunto de datos a ver qué pasó. Y esto empieza en 0, así que me faltó un 0 que lo voy a agregar al final para no copiar todo de vuelta. Voy a venir acá y al final voy a agregar ese dato que me faltó, que es un 0. Listo, ahora sí tengo los 80 datos. Una vez que me aseguro de haber copiado todos los datos en la columna A, la voy a seleccionar haciendo clic sobre la letra A. Voy a elegir la primera de las opciones de estos tres iconos que tenemos acá. Voy a elegir el primero y luego análisis de una variable. Eso va a hacer que GeoGebra elija un gráfico. Por defecto en este caso eligió el histograma para representar. Pero decíamos en clase que el histograma no es un gráfico adecuado para estos datos, porque tenemos una variable discreta que toma unos pocos valores, que esos valores son enteros, y entonces lo mejor es utilizar un diagrama de barras. Bueno, acá me quedaron dibujadas las barras que corresponden a estos datos. Vamos a elegir la ruedita en el diagrama de barras para que nos muestre a su vez la tabla de frecuencias que permite entender qué es lo que está dibujado en el diagrama. Como nosotros tenemos valores de la variable que son cantidad de días de formación que van de 1 en 1, valor 0, 1, 2, 3, lo que vamos a hacer es elegir la opción gráfica que está acá a la derecha y descliquear donde dice dimensiones automáticas
y en el valor X, donde dice paso, vamos a borrar ese 2 y vamos a poner un 1. Esto nos muestra en el gráfico los valores de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, cada uno de estos valores frente a la barra correspondiente. Recordemos que si miramos a la vez el gráfico de barras y la tabla que fue creada de manera automática por GeoGebra, vemos que la información que tenemos es la siguiente. Hay 13 trabajadores, donde dice cuenta, es que contó la cantidad de trabajadores que tuvieron 0 instancia de capacitación. Entonces tenemos esa primera columna que tiene una altura de 13 y que está frente al 0. Luego tenemos 18 trabajadores que asistieron a una instancia de capacitación, o sea, a una jornada, y que es lo que corresponde a la segunda barra, y así sucesivamente. Una cosa que también habíamos hablado en la clase es que, como acá aparecen valores negativos que no tienen ningún significado en esta situación, podemos ir a donde se toman los valores mínimos de X y escribir en vez de menos 0,3, menos 0,9. Eso, si bien en un principio lleva la primera barra sobre el eje de la información, cuando nosotros elegimos la rueda nuevamente y va a desaparecer este cuadro de diálogo, nos va a ubicar la primera barra de manera que no coincide con el eje de datos. Observemos entonces que hasta acá tenemos parte del análisis que nos piden que hagamos, es el diagrama de barras, y a su vez tenemos una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias no aparece entera acá, o sea que en caso de que ustedes vayan a tomar una captura, lo van a tener que hacer en 2 momentos. También pueden considerar esta tabla de frecuencias en una hoja de cálculo, y para eso la van a tener que copiar manualmente o hacerlo directamente en papel. Bien, ¿qué otra cosa dijimos que podemos hacer? Podemos elegir estas 2 barritas que están en la zona superior derecha, y eso nos permite conseguir un nuevo estilo de gráfico para representar la información, en este caso un diagrama de cajas, que también podemos mejorar un poquitito su aspecto si venimos a la ruedita y donde dice gráfica, modificamos, por ejemplo, quitamos dimensiones automáticas, donde dice que la X cambia de 2 en 2, podemos borrar y poner que cambie de 1, en este caso porque los datos varían de 1 en 1, la cantidad de días de capacitación. También, si queremos eliminar los valores negativos, podemos cambiar ese menos 3 por un menos 0,9. Y además podemos, como está como muy alta ese diagrama de cajas, muy alto, podemos cambiar el máximo de valor de I poniendo un poco más alto para que nos muestre un poco más de lejos ese diagrama. Bien, y luego volvemos a hacer clic en la ruedita para que desaparezca toda esa ventana de diálogo. Y acá tenemos también otra de las cuestiones que nos piden, que es el diagrama de cajas. Recordemos que en el diagrama de cajas se consideran 5 valores importantes: el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, el valor mínimo y el valor máximo. Antes de recordar un poco el significado, o sea, la lectura posible de un diagrama de cajas, voy a hacer clic nuevamente yendo a las herramientas que están en el lado derecho superior, voy a hacer clic en el sigma X, que lo que hace es mostrarnos las estadísticas, ¿no? El total de datos, que es 80, la media o promedio de toda la información, que es 3, 2,8 prácticamente la desviación típica, o sea, la medida de dispersión, que tan alejados están los datos del valor central. Luego tenemos el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Al elegir el valor sigma se nos borró el diagrama de cajas, y para restaurarlo, en realidad acá hay como un truquito, hay que abrir nuevamente el diagrama de barras y volver a elegir diagrama de cajas, y ahí lo dibuja. Recordemos que la caja, o sea el rectángulo del diagrama,
se dibuja empezando por el cuartil 1, que es el 1, terminando en el cuartil 3, que es 4,5. Al interior se dibuja este segmento vertical frente a la mediana. Luego tenemos estos segmentos que son los llamados bigotes, y también estos datos que son atípicos. Tenemos datos atípicos cuando, al considerar el tamaño de la caja, desde donde termina, 1,5 veces a la derecha, tenemos valores por fuera de esa caja, ¿no? Llevada 1,5 veces a la derecha, lo mismo a la izquierda. Bien, también recordemos que este punto del 10, este asterisco del 10, se puede hacer un poquito más grande o en todo caso escribir por allí, que representa 5 datos, como aparece acá en la tabla, ¿no? O sea, el 10 se da 5 veces, en cambio el 12 aparece una sola vez. Bien, no sé por qué no me muestra el 12 acá, pero yo desde la tablet es como un poco difícil que me muestre toda la información. Bien, y por acá sería lo que estuvimos conversando en cuanto al manejo de GeoGebra para conseguir armar este conjunto de datos.